Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy buenos días, hoy es 30 de septiembre, ¿cómo le parece? Ya se está acabando hoy el mes del año 2020, son las 9:06 en la mañana y usted está en su programa Mujeres en Contacto. Damos la bienvenida a todos aquellos que están delante del televisor y los que están oyendo a través de todos los medios de radio, televisión, todas las redes que están sintonizando este programa de Mujeres en Contacto. Recordemos que Mujeres en Contacto es un programa de nuestra iglesia, del Departamento de Mujeres Determinantes, donde nuestra coordinadora general es nuestra pastora Naira Andrade dos Santos. Y también quiero recordar que el próximo 8 de octubre, o sea, dentro de casi 8 días, de mañana en 8, como decimos, estará con nosotros la reunión, el culto, la administración de Mujeres de Valor. Y está invitada una mujer de valor, una mujer que tiene mucho que darnos, mucho que enseñarnos, como es la pastora Lorena Zapata. A partir de las 7 de la noche usted puede llegar a las 6:30, hace el protocolo, entramos, en una hora estamos ya dispuestas, listas, salimos a las 8 de la noche, hay transporte, no vamos a tener ningún problema. Así es que las espero este próximo 8 de octubre, que es un mes donde nosotros necesitamos tener una labor espiritual más fuerte. Usted sabe que se mueven en medio de los aires cosas ocultas, cosas de muerte, cosas de brujos, cosas de hechicería, entonces vamos a estar siempre estando unidas en el Señor. Muy buenos días, Luisa, y muy buenos días, Francelina. Muy buenos días, pastora, muy buenos días, Francelina, y a todos aquellos televidentes que están ahí también y a través de aquellos medios que nos escuchan, le damos la bienvenida a su programa Mujeres en Contacto. Recuerde sintonizar la emisora 1370, ahí también nos pueden escuchar, BOJ Network por el canal 68, Cable Éxito por el canal 67, TV Norte por el canal 2 y el canal que está disponible en Roku. Además, por el Facebook Live también nos pueden ubicar, nos pueden hacer preguntas, mandar mensajes, todo lo que ustedes quieran enviar, que ahí vamos a estar pendientes para contestarles. Buenos días, Francelina. Muy buenos días, Luisa, buenos días, pastora, y buenos días a toda la amable audiencia de Frecuencia F y de su maravilloso programa Mujeres en Contacto. Un día más para agradecer a Dios por permitirnos estar aquí compartiendo con ustedes los contenidos que preparamos con todo el amor y con todo el cariño para llegar hasta sus hogares y para ser instrumento de Dios y ser bendición para sus vidas. Hoy vamos a hablar un tema muy especial, que es las mujeres generadoras de riquezas para el reino, pero a través de sus talentos. El programa pasado hablamos sobre el tiempo, cómo utilizábamos el tiempo de manera de ser unas efectivas generadoras de riquezas para el reino. Hoy hablaremos de cómo a través de nuestros talentos podemos generar riquezas para el reino, cómo poder identificar estos talentos y bueno, demás, todo basados pues en las enseñanzas bíblicas que nos da aquí nuestra amada pastora Estela. Entonces, bienvenidos a este maravilloso programa, pastora. Bueno, la reflexión espiritual en esta mañana está en el capítulo número 9, versículo número 36, en adelante de Hechos de los Apóstoles. Estaba una mujer que tenía una característica, que era discípula. Vamos a arrancar por ahí. Era una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y que ésta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. ¿Cómo le parece? Ella era una mujer que conocía su talento, y ahí vamos a empezar nosotras a trabajar en esta mujer. Y dice que ella conocía su talento. Ella era una mujer que primero era discípula. Sabía se sabía que era una discípula. Ella estaba en Jope. Es una ciudad, entonces, que era una discípula ¿de quién? Una seguidora de Cristo. Las seguidoras de Cristo, las que tenemos las enseñanzas del Señor, debemos reconocer cuáles son nuestros talentos. Hay muchos talentos, hay muchas formas
de alabar tu nombre, dice la canción. Entonces hay muchos talentos. Esta tenía un talento especial. Esta tenía el talento que era una mujer que tenía un taller de costura. Ella era una mujer que hacía limosnas. ¿Por qué hacía limosnas? Porque ella tenía un taller de costura y ella con sus manos, con el oficio que ella tenía, ella atendía a las viudas, atendía a las mujeres desamparadas, ella hacía el discipulado de las enseñanzas que el maestro, que el Señor le había dado. Ella se la daba a sus discípulas, pero también les enseñaba a traer, a hacer sus túnicas. Era una mujer que generaba empresa, porque ella tenía personas, dice la historia, que ella tenía personas que les enseñaba y que también me imagino que ella les pagaba un sueldo por hacer todas esas túnicas. Y pasa algo bien interesante, ella muere y entonces está el apóstol Pedro en una ciudad cerca a 17 kilómetros que se llama Lida, en una ciudad, y lo mandan a llamar para que orara por ella, pero cuando él llega, está a 17 kilómetros, que es un poquito más allá de San Antonio. Cuando él llega allá, ya ella estaba muerta, ya la habían lavado, ya estaba preparada en la sala, cuando llega el apóstol Pedro a esa situación, las mujeres viudas que estaban con ella, de las cuales ella su talento les había dado, les ministraba, era generosa, le mostraron al apóstol las túnicas, todo lo que ella preparaba para ellas, y les generaba un empleo, les generaba bendición. Era una empresaria, ella tenía un taller. Y entonces resulta que inmediatamente el apóstol oró por ella y ella resucitó. Entonces mire la trascendencia tan grande cuando uno pone el don al servicio de su obra, cuando uno coloca el don al servicio de la extensión del reino. La mujer que es mujer de reino tiene que tener claro varias cosas. Primero, saber que es discípula. ¿Discípula de quién? Del Señor, de Cristo. Saber que tiene un proyecto de vida, un propósito. Dorcas lo conoció, su propósito. ¿Cuál era su propósito? Ella ser generadora de una empresa que hacía con las más necesitadas, que cubría a otras más necesitadas. Ella tenía empleadas y les daba trabajo, porque yo estuve indagando más en la historia, y dice que ella tenía un taller. Le daba trabajo a las necesitadas. Fuera de eso, que les pagaba, también surtía con vestidos a muchas, y resulta que eso la hizo una generadora de riquezas para el reino. Vamos a estar desarrollando este programa de hoy acerca de las mujeres generadoras de riqueza para el reino y todos los efectos que tiene ser un generador de riquezas para el reino. Entonces es para mí una maravilla saber que una mujer toma decisiones que afectan el mundo natural, pero también afectan el mundo espiritual. Todo lo que usted y yo hacemos afecta el mundo natural y el mundo espiritual. Enseguida volvemos, no se retire de este programa. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Bueno, continuamos con este programa, son las 9:16 de la mañana, seguimos aquí en Mujeres en Contacto por su canal Frecuencia F y sus canales aliados. Seguimos hablando hoy de las mujeres generadoras de riquezas para el reino y cómo a través de nuestros talentos. Pero vamos a empezar por definir qué son los talentos, de acuerdo a la definición que da la Real Academia de la Lengua, y el talento tiene que ver con la inteligencia y con las aptitudes físicas y mentales para desarrollar. Entonces la inteligencia, que es la capacidad para identificar o para definir cosas, y las aptitudes físicas y mentales, aptitudes, no actitudes, sino aptitudes con P, físicas y mentales para
desarrollar algunas actividades con ciertas habilidades. Entonces la persona talentosa es aquella que realiza una actividad con mayor destreza que el común. Realiza una actividad con mayor destreza, con mayor habilidad y con mucha facilidad que el común de las personas. Ese es el talento, eso es la definición del talento desde la Real Academia de la Lengua. Yo pues toco la parte educativa aquí en este panel de mujeres, yo siempre enfoco la parte educativa. Entonces quiero contarles hoy como 5 claves de cómo identificar nuestro talento, cómo llegar a saber cuál es el talento que tenemos desde examinarnos a nosotras mismas. Entonces, una de las cosas principales para nosotros identificar nuestro talento es examinarnos hacia adentro. ¿De qué soy capaz? ¿Qué me gusta hacer? ¿En qué actividades a mí se me va el tiempo? Es decir, cuando yo realizo una actividad en la que siento que el tiempo no me alcanza o no me rinde o se me fue la hora completa y no supe a qué horas, eso tiene que ver mucho con el desarrollo del talento. ¿Qué soy capaz de hacer sin que me paguen y lo hago con un gusto impresionante? Eso tiene que ver mucho con mi talento, con lo que soy capaz de hacer, con lo que soy capaz de desarrollar, ¿sí? Y con lo que tengo adentro. Y de otra manera, lo que hago, ¿qué le aporta a la sociedad? ¿Qué beneficios aporta a la sociedad con el trabajo que estoy generando? Esa es otra de la introspección que debo hacer, de cómo revisarme hacia adentro, haciéndome esas preguntas. ¿En qué cosas siento que la gente me aplaude o la gente me reconoce lo que hago? Esa es otra pregunta que debo hacerme en esa introspección, en esa revisión de mi interior para identificar el talento. ¿En qué me gusta? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué leo que me agrada? Si soy buena lectora o si me gusta escuchar cosas, ¿qué estoy escuchando que siento que me agrada? Entonces, el conocerme a mí misma, ¿con qué gente me estoy juntando? ¿Cierto? ¿Con qué gente? Por ahí leí un estudio que decía que uno termina pareciéndose por lo menos a 5 personas con las que se junta. Y eso tiene que ver mucho con el talento, porque usted no se junta con gente que no tenga nada que ver con lo que a usted le gusta. Siempre nuestro círculo tiene que ver o con la parte espiritual, que nos reunimos a conversar, o con la parte académica, con la parte comercial. Entonces nuestro círculo está compuesto por la gente que se define muy parecido a nosotros. Entonces ese tipo de preguntas, ¿en qué invierto el tiempo? ¿Cómo, de qué manera me ve la gente? ¿Qué apreciación tienen de mí? Y cosas que hago sin que me paguen y las hago con el mayor del amor y fluyo en eso. Entonces esa es la primera pregunta, esa es la primera clave. Me examino y defino qué talento tengo. Luisa. Bueno, yo le cuento que una de las cosas importantes que debemos de identificar es el lugar donde estamos, porque a veces decimos, estoy en el lugar equivocado. Y pues hemos perdido tiempo. Uno escucha a muchas personas que dicen, yo no debía haber estudiado psicología, yo debía haber estudiado derecho, yo debía haber estudiado bacteriología, yo debía haber estudiado, en fin, cualquier otra cosa. Entonces lo que dice Francelina es muy importante y es conocerte a ti mismo. ¿Qué te gusta hacer? Descúbrete para que no estés en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque se pierde tiempo. Y otra de las cosas importantes que también debemos de tener en cuenta es eliminar el miedo, pastora y Francelina. Uno escucha a mucha gente que dice, tengo miedo a empezar a hacer este proyecto, tengo miedo a empezar a emprender un negocio, a importar, a viajar, a mandar a otros países. Mire, nuestra mentalidad debe de ser grande, ver más allá de lo que uno ve aquí superficialmente, ¿no? Eso yo lo he grabado del pastor, porque a veces uno ve y se limita, uno mismo se limita en únicamente aceptar lo que se ve por acá, pero uno no ve más allá de lo que debemos de ver. Entonces, otra motivación también para explotar nuestro talento, porque todos tenemos talento, lo que tenemos que descubrirlo. ¿Y es cuál?
Ya dijimos, eliminar el miedo, conocerte a ti misma y saber en qué lugar te encuentras. Porque uno, si no sabe y no descubre realmente cuál es el lugar, pierde mucho tiempo. Entonces ahí podemos explotar nuestras fortalezas. Cuando nosotros tenemos fortalezas, las explotamos. Hacemos las cosas con amor, así no nos paguen. Exactamente, sí, señora. ¿Cierto, pastor? Sí, así es. Quiero en esta mañana saludar a Teito. Está diciendo que por favor le enviemos el texto bíblico, Hechos capítulo 9, del versículo 35 en adelante. Entonces, ustedes traen, Francelina trae la definición de lo que es la parte de la Real Academia, de la vista de la educación. Luisa también trae de la parte emocional, porque sabemos que necesitamos conocernos, saber en qué lugar estamos para poder desarrollar. Y yo vengo a hablarles sobre la parte espiritual. Porque mire, una mujer, primero, que conoce a Dios, que tiene una experiencia personal con Dios, como lo tuvo Dorcas, es una mujer que entiende el propósito. El propósito por el cual está aquí en la tierra, planeta Tierra, mi propósito. Entonces ella entiende que ella debe extender el reino y toma una decisión de lo que ella tiene, que conoce su don, que por eso es tan importante lo que decían, examinarnos y conocer qué don tenemos. Pero cuando nos examinamos y conocemos qué don tenemos, necesitamos tener un corazón restaurado. Porque yo no puedo emprender nada con un corazón herido, con envidia, con avaricia, con enojo, con frustración. Yo tengo que emprender cualquier don y cualquier talento que Dios me ha dado, tiene que ser para el servicio, para la extensión del reino, pero tiene que ser con un corazón restaurado. Yo veo en Dorcas una mujer que daba todo lo que tenía porque no tenía ninguna avaricia y siempre era muy generosa. Y un corazón generoso es aquel que entiende que todo lo que tiene, todos sus talentos, todos sus bienes, todo su ser, vienen de Dios. Y que ella es un instrumento, un puente para llegar a otras personas y que conozcan del amor de Dios. Mi talento, mi empresa tiene que ser el puente para que otros vean en mí la gloria de Dios. Entonces, un corazón restaurado sabe a dónde debe estar, cuál es su lugar, que es lo que decía Luisa. Eso, a veces las personas no saben dónde están. ¿Por qué estoy aquí? Es cierto, muchas nos ha llegado, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? Este no es mi lugar. Entonces ahí el Señor la va ubicando y va haciendo de usted y de mí mujeres que oímos la voz de Dios. Otra cosa que me llama muchísimo la atención es que cuando ya conocemos el don, es la forma cómo lo vamos a perfeccionar y cómo lo vamos a poner a producir a favor de, primeramente, lógico, uno de ahí puede sacar sus sustentos, puede sacar la parte económica, sacamos nuestros diezmos, pero ir más allá de eso. Por ejemplo, misiones. Ese es un más allá, porque a veces las personas se conforman solamente con darle lo que le corresponde a Dios, pero ir un más allá, hacer misiones. Dorcas hacía misiones urbanas, ella hacía misiones urbanas con los que estaban alrededor. Otra cosa que me llama mucho la atención es que cuando uno está en el camino de Dios, del Señor, cuando uno conoce su propósito, cuando uno empieza a generar una empresa, no solamente produce dinero para acá, no solamente produce dinero para la necesidad de las viudas, para acompañamiento de nuestra iglesia, de la parte misionera, sino que eso se registra en el cielo. Me llama muchísimo la atención cómo ella, cuando muere, provoca milagros. El milagro de la resurrección en ella misma. Entonces yo vengo a decirte, mire qué importante, y siento de verdad la presencia de Dios en este lugar,
cómo nosotras, como generadoras de riqueza, podemos producir milagros, aún para nosotras mismas, sin saberlo. Estaba el apóstol Pedro en Lida, una ciudad 17 kilómetros, lo llaman y cuando llega y entra a la sala, y Dorcas estaba ahí, ya las mujeres llorando, se arrodilla el apóstol Pedro a orar, inmediatamente el cielo responde, y eso a mí me impresiona. Si a ustedes no le impresiona, a mí sí me impresiona, y yo quiero ser una mujer de ser facilitadora para las riquezas del reino, porque el cielo se mueve cuando lo necesitamos. Inmediatamente viene el espíritu de vida sobre el cuerpo de Dorcas y ella se levanta de la muerte. Imagínense, nosotras, ¿cuántas veces Dios no nos ha protegido de la muerte? A nuestros hijos, a nuestra familia, a nosotras mismas hemos sido sanadas y curadas. ¿Por qué? Porque hemos entendido que cuando nosotros estamos con el reino y estamos en el lugar correcto y haciendo lo correcto, Dios trae victoria. Y no solamente fue el milagro de la resurrección, fue el milagro de la salvación. Dice que muchas personas en Jope se convirtieron por ese momento, por el momento de la resurrección, por el momento del testimonio de las mujeres que lloraban a una mujer generadora de riquezas y por el momento de la resurrección. Entonces, mire todo lo que se conjuga cuando usted y yo entendemos que somos generadoras de riquezas para el reino y que eso afecta el mundo natural, pero también afecta al cielo. Yo quiero que usted y yo seamos afectadoras y generadoras de riqueza para la tierra y para el cielo. Enseguida volvemos. Está usted en su programa Mujeres en Contacto. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. 9:33 de la mañana, seguimos aquí en su programa Mujeres en Contacto. Queremos recordarle este próximo 4 de octubre la Cena del Señor, con todos los protocolos. Usted está cordialmente invitado, no puede dejar de venir. También para el próximo 8 de octubre, nuestra reunión mensual, Mujeres de Valor. De valor, bien, estemos ahí pegados. Nuestra invitada, la pastora Lorena Zapata. Entonces, le invitamos para que usted no se quede en casa, ya puede venir, estamos aquí con todos los protocolos de seguridad, puede venir media hora antes, no se preocupe. Queremos también saludar a María Eugenia Pineda, quien está ahí conectada con nosotros, a María Elena Sánchez, a la señora Luisa Flores, a Lenis Peñalosa y a otras personas que están ahí siguiéndonos en esta mañana. Francelina. Bueno, entonces seguimos con las claves para identificar nuestros talentos y la segunda es presta atención a quién admiras, a quién sigues, a quién admiras. Presta atención, ¿por qué? Porque eso tiene que ver mucho con lo que me identifica a mí. Yo no todo el mundo logra despertar admiración en nosotros. No todo el mundo o no todas las cosas logran captar nuestra atención. Entonces, presta atención, siéntate y presta atención un momento a quiénes admiras, por qué admiras. Recordaba ayer cuando estaba preparando este programa, una de las cosas por las que yo pertenezco a esta iglesia y por la que me quedé aquí, por la que aquí fue donde conocí del Señor Jesucristo, fue cuando llegué a la iglesia por primera vez, que un amigo me invitó, pues él tenía un problema y venía a acompañarlo, era porque él tenía un problema. Veo la organización que hay en esta iglesia, la organización, todo como está calculado, organizado, toda la atención que se da a la gente que viene. Entonces, eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Pues porque es un tema, la organización empresarial es algo que me mueve. Entonces, me acordaba de eso. ¿Por qué? ¿Cómo la gente que está a mi lado o que está a mi alrededor me llama la atención o me inspira? Presta atención a eso y ahí puedes ir identificando cuál es tu talento. La tercera es, haz una lista de las cosas en las cuales pierdes la noción del tiempo.
Yo dictando clase puedo dictar 4 horas, que se me va el tiempo y me parece que es 1 hora. Debo siempre estar atenta porque, digamos, cuando dicta uno bloques o conferencias o de tiempos largos, hay que estar atento a hacer unos breaks para que los estudiantes la audiencia no se le canse. Yo debo hacer esos pares casi que con el reloj, porque cuando empiezo a hablar de un tema me quedo ahí, porque ese es uno de mis talentos, la educación, el ser educadora. Entonces, haz una lista de en qué cosas pierdes la noción del tiempo, haciendo cosas productivas, por supuesto, ¿no? Porque hay gente que pierde la noción del tiempo frente al televisor o pierde la noción del tiempo jugando con el teléfono. ¿En qué cosas productivas pierdes la noción del tiempo? Y ahí pues es la tercera clave para identificar tu talento. ¿Qué piensa la gente de ti? Aquí hay que preguntarnos en qué cosas sientes que la gente te admira, te aplaude, te reconoce lo que haces. Cuando sentimos que en la educación, por ejemplo, cuando me encuentro con un alumno de hace 3 años que le dicté y me dice, hola mi profe querida, ¿cómo me acuerdo de usted? Eso quiere decir que le dejé una buena impresión, una buena imagen y algo le enseñé. En estos días me escribía un alumno para hacerme una pregunta sobre un emprendimiento que está generando y me decía, esto salió de una clase que usted me dio. Entonces, ¿qué tanto estás generando para las personas? Entonces, otra de las claves es, dentro de lo que yo hago, ¿qué le estoy aportando positivo a la sociedad? ¿Qué le aporto positivo a la sociedad con mi trabajo, con lo que desarrollo? Si estoy siendo educadora, si estoy siendo una acompañante pues en la parte espiritual, emocional, si soy un médico, ¿qué le estoy aportando a mi paciente? O atiendo al paciente y llego y ni siquiera lo miro a la cara, ¿sí? ¿Qué positivo estoy dejando y qué le estoy aportando a la construcción de una mejor sociedad? Esa es otra de los elementos para identificar mi talento. ¿Qué estoy aportando, pastora? Bueno, como siempre yo hago el paralelo de la parte espiritual. Entonces, lo primero que decía Francelina es que yo tengo que admirar a otros y también que admiran de mí. Ese es en resumen, admirar a otros y que admiran a mí. Recordemos que Dorcas era la discípula, dice, ahí clarito dice discípula. Ella estaba con el maestro, con Jesús, ella fue discípula de las enseñanzas. Y ella fue una fuente para otras. Entonces ella mirando a Jesús, Jesús era una fuente. Jesús al que estaba enfermo sanaba. Jesús al que tenía hambre le daba de comer. Jesús al que estaba endemoniado lo liberaba. Jesús dio su vida por ella y por mí y por ti. Entonces ella entendió que la mirada en Jesús le daba a ella un propósito y un proyecto. Y ella entendió que ella debía ser una fuente para otros. Cuando nosotros somos una fuente para los demás, en nuestra vida entramos en el proyecto, en el propósito. Cuando yo pienso que solo la fuente es para mí, que yo quiero hacer una fuente, pero para tener, para amasar, para de pronto dañar a otros, para que los demás me vean a mí y crean que es que yo sí tengo y me admiren y me hagan pleitesía, entonces el propósito no es correcto. Lo otro que me gusta y que entendí de cuando yo hago el proyecto y hago la generación de riquezas, es que ella, detrás de cada puntada, detrás de cada manta que hacía, detrás de cada enseñanza que le daba a las mujeres que estaban en su taller, había gozo. En cada prenda que ella hacía había gozo y había oración. Y eso me alegra mucho. Si lo que nosotros hacemos, si para nosotros general, así sea, mire, yo conozco gente que empezó vendiendo en su casa el almuerzo a la familia.
lo hacía con alegría, con gozo, y de verdad, y orando desde que compraba el mercado. Y después eso se volvió un negocio. Y sigue la persona, yo conozco a la persona orando y con alegría haciendo un almuerzo para vender a los demás. Cuando yo tengo la actitud correcta, cuando emprendo, que tiene que ser de gozo de gratitud y de oración, inmediatamente el cielo y el reino se alinea contigo. Y eso no lo detiene nadie, ni la muerte, porque aquí lo estamos viendo con Dorcas. Muere y es resucitada y hay una explosión de salvación, hay una explosión de maravilla, hay una explosión de gloria. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que la generación de riqueza tiene que ser para mí motivo de gozo y de oración, por lo que Dios hace conmigo y por lo que eso va a hacer por los que están al lado mío, incluyendo la extensión del reino. Cuando nosotros tenemos eso claro, tal vez a los que no conocen de Dios y me escuchan en esta mañana y en este programa, quiero decirles que si hay cosa maravillosa es entender el proyecto de Dios con nosotros y planificarlo y ejecutarlo, como dicen los que conocen de los términos, ejecutar ese proyecto. Entonces, Dorcas era una mujer que conocía lo que estaba haciendo y por qué y para qué. Porque eso es otra pregunta que nos la tenemos que hacer, Luisa. Sí. ¿Por qué y para qué yo quiero emprender? ¿Por qué y el para qué? Yo pienso que sí, pastora, para hacer muchas cosas maravillosas. Una de ellas es para emprender un negocio nuevo, ¿no? Una iniciativa de algo, porque a veces no emprendemos porque no conocemos nuestra habilidad, ese talento maravilloso que Dios nos ha dado y que a veces uno dice, yo no tengo talento, yo no sé qué hacer. Pues déjenme decirle en esta mañana que sí tenemos talento, pero que hay que aprender a descubrirlo, hay que aprender a decir, sirvo en esto, puedo hacer esto, puedo ejecutar este proyecto. A veces uno pierde tiempo, pastora, y es precisamente por eso, por el desconocimiento. Además de eso, tenemos que decir que si usted dice, no tengo talentos, bueno, capacítese. Capacítese en algo, aprenda un arte, aprenda a hacer algo. Mire, Dorca, ¿qué hacía? Ella tejía, ¿no? Y hacía unos vestidos maravillosos. Ella vestía todo y ella enseñaba además. Además de eso, ella enseñaba, atraía a la gente con ese talento maravilloso que ella tenía. Mire, pastora, y ahí vemos que la muerte de ella también sirvió para predicar del Señor, fíjese. ¿Por qué? Porque ella resucitó y mucha gente creyó en ese momento, ¿cierto? Entonces, vemos cómo también el Señor permitió la muerte de ella para que mucha gente conociera del Señor. En este momento seguimos con ustedes dentro de un segundo. Gracias. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Bueno, seguimos aquí en su programa Mujeres en Contacto y estamos hablando de las mujeres generadoras de riquezas para el reino a través del uso de sus talentos. Y estamos en cómo identificar los talentos. Otra de las claves de cómo identificar los talentos es pregúntate qué harías sin que te paguen, hablando de lo productivo, solo por el simple placer de hacerlo. ¿Qué haces sin que te paguen? Que te produzca, como decía la pastora, gozo. Y es aquello que te produce gozo, que no te tienen que pagar para hacerlo. Lo haces porque te nace, porque eso te fluye, porque sientes que en eso aportas a los demás. Entonces ese es el gozo que la pastora nos hablaba de Dorca. Ya le ponía ese gozo a las costuras que hacía y se le iba el tiempo y amaba lo que hacía y con eso generaba empleo y con eso generaba evangelización y con eso generaba mil cosas. Entonces, pregúntate qué cosas haces en las que fluyes y el tiempo se te va y fuera de eso no te interesa si te pagan o no te pagan. Y esa es una de las cosas bonitas que se descubre en la vida espiritual. Es como cuando yo sirvo, se me olvida porque ni estoy pensando en intereses. Y la última clave es
pide un feedback a tus cercanos, a familiares, amigos, a compañeros de trabajo, y ese feedback es una retroalimentación. ¿Qué ellos ven en mí? ¿Qué habilidades piensan o ven que tengo, que me reconozcan, y con esas habilidades que ellos me reconocen desde lo externo? Porque muchas veces nosotros hacemos cosas maravillosas, pero no nos damos cuenta qué tanto trabajo estamos dando o qué tanto estamos generando y no lo sabemos. Entonces, haz un feedback con tus cercanos. Pregúntale a tus hijos, a tu esposo, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de equipo. ¿Qué cosas crees que tengo que son valiosas y que aportan a la construcción de una mejor sociedad? Pastora. Bueno, y dentro de los que nosotros debemos preguntarle, que me parece muy bien, nosotros debemos tener en cuenta que no hay edad que nos pueda detener para ser emprendedores, para ser hombres y mujeres generadores de riquezas para el reino. Y en ese sondeo que podemos hacer alrededor, tenemos que entrar en la presencia de Dios y preguntarle al Espíritu Santo también. Diga, ¿qué cosas tengo y que las puedo colocar para el servicio de Dios, para el servicio de la obra, para engrandecer el reino, para ser admirada por las personas que están a mi alrededor? Llega en este momento un testimonio que contó nuestro pastor José, de una mujer de Chile, que se le murió el esposo. Se muere el esposo y ella no hace sino llorar y llorar y llorar y llorar. Y el hijo que vivía lejos venía, no mamá, pues venda aquí, venda esta casa. Ella tenía una casa cerca al mar, venda esta casa, váyase a vivir conmigo. Bueno, la gente empieza ahí a dar consejos para bien, porque su hijo quería ayudarla y cuidarla. Ella ya era una persona mayor. Entonces llega el pastor Satirio allá y ella le pide un consejo. Y como mi pastor habla de parte de Dios y del Espíritu, le dice, ¿y usted qué tiene? Como la viuda, ¿usted qué tiene? Porque ella acababa de morir su esposo. ¿Qué tienes en casa? Dijo, no, pues yo tengo una casa. ¿Y dónde queda la casa? No, queda ahí a orilla del mar, pero es una casa grande, es una casa que yo yo me pierdo en la casa, mi esposo me hace mucha falta y llore y gima y quéjese. Entonces se quedó mirando al pastor y le dijo, ¿y usted por qué no hace un hotel aquí, una posada? O atienda a las personas como si fuera al Señor y a su esposo. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? O sea, Dios a través del pastor le da el consejo. Y la mujer se enchufa con el asunto, oiga, llama a su hijo y le dice, bueno hijo, tengo un proyecto. O sea, no hay edad. Tenemos el consejo de parte del cielo, no hay edad, no hay nada. Dijo, ¿qué tiene mamá? Dijo, no, pues aquí lo que vamos a hacer es un hotelito familiar, 5 estrellas, así que véngase para acá. En vez de yo irme para donde usted viene por acá y vamos a trabajar. Y se han puesto y han hecho una cosa espectacular. Tienen reservas con 6 meses de anticipación. Porque la atención es como de la señora de la casa que llega uno y que cuando es... Porque al pie del mar, allá hay estaciones, ¿no? Entonces cuando es frío es delicioso. Porque al pie del mar, ver todo eso, llegar, encontrar las ¿cómo es que se llaman? Las medias que están ahí calentándose en la chimenea, los zapatos de tela calienticos que las personas que atienden ahí lo colocan, la bebida caliente, una cosa, la otra. Cuando es temporada de verano, entonces les tienen las cañas de pescar. No, pues esa mujer encontró la dicha, el proyecto, el propósito. No tenía nada y llega ese momento. Entonces, ¿a dónde recurrió ella? Al hombre de Dios que trae el consejo de parte del cielo. Así es que usted no necesita sino entender y unirse con Dios
Y dijo el pastor Satirio ayer en una reunión del BEA que tuvimos, dice, cuando nosotros trabajamos en unidad espiritual, la prosperidad llega. Sea en cualquier área, llega. Así es que usted y yo los invito a que consultemos el cielo, porque el cielo está interesado en bendecirnos, en prosperarnos, en ser de bendición para otros. Quiero decirles que este 8 de octubre a las 7 de la noche tenemos Mujeres de Valor. Y este domingo en las 3 reuniones, 7 de la mañana, 10 de la mañana y 6 de la tarde, tenemos la Cena del Señor. Usted no se puede quedar en casa. Y lo mismo los martes, a partir de las 3 de la tarde, nuestra reunión de mujeres. Este martes estuvo, o sea, ayer, espectacular. Es una belleza lo que pasó. Sentimos la gloria de Dios. Yo entro a media hora a orar y a adorar a Dios y después me voy para la reunión que tengo con mis pastores. Así es que para nosotros, para Luisa, para Francelina y para mí, ha sido un privilegio, un gozo. Y estas son de las cosas que hacemos, así no nos paguen. Es una delicia. Dios les bendiga.